Bueno, vamos a hablar ahora, seguimos con el tema de pulmón, pero vamos a hablar de las infecciones pulmonares granulomatosas y el daño intersticial. Dentro de las más importantes, sobre todo por el área geográfica en que vivimos, las infecciones granulomatosas más importantes son tuberculosis y coccidioidomicosis, que son eventos donde se forma esa esférula compuesta por histocitos epitelioides, que son un tipo de hipersensibilidad tipo 4, con la participación del interferón gamma como un potente factor quimioatrayente de monocitos en circulación y su transformación hacia eh, macrófagos en los tejidos. La inflamación granulomatosa va de la mano con que su causa son microorganismos intracelulares facultativos. Por ejemplo, de las más comunes, Mycobacterium tuberculosis, y las micobacteriosis atípica, los hongos, histoplasma, blastomyces, paracoccidioidomicosis, criptococos, pues pueden formar granulomas, pero el más común y el que más vemos en nuestro medio pues es cocci. Entonces, la tuberculosis pulmonar infecta solo a los seres humanos, también que es obviamente por Mycobacterium tuberculosis. La otra causa de tuberculosis pues, pudiera ser Mycobacterium bovis. Ojo, Mycobacterium tuberculosis, la vía de entrada es la vía aérea, entonces siempre tiene que tener un daño en pulmón. Mycobacterium bovis, la vía de entrada es la vía intestinal, por tomar leche contaminada, y puede ser, o más bien lo común, es que Mycobacterium bovis no tenga afectado pulmón. E insisto, tuberculosis siempre tendrá afectado pulmón porque la vía de entrada es vía respiratoria, bovis la vía de entrada es intestinal, entonces es muy poco probable que bovis tenga afectado pulmón. La incidencia. Se habla más o menos de 450 casos por cada 100,000 habitantes, sobre todo en países en vías de desarrollo. La vía de entrada es la vía aérea, sobre todo Mycobacterium tuberculosis, bacilos que son respirados por el paciente, bacilos que se encuentran en el esputo que arrojan los pacientes enfermos, y Mycobacterium bovis, que pues es por la leche contaminada. Podemos decir que el bacilo de la tuberculosis es un bacilo delgado, arrosariado, inmóvil, que es positivo a una tinción que ustedes conocen muy bien, la tinción de Barr, un ácido alcohol resistente con un tiempo de duplicación, de 24 horas, con un crecimiento muy lento. Y pues aquí vemos la tinción de Ziehl-Neelsen, donde la positividad en el bacilo se ve así como un color rosa, fuchsia, si lo quieren ver así. La tuberculosis se divide en tres formas: primaria, secundaria y miliar. Esa es la clasificación de la tuberculosis. La tuberculosis primaria, su nombre lo indica, es la que aparece la primera vez que alguien se expone a Mycobacterium tuberculosis. En nuestra zona geográfica, en nuestra zona del norte, tuberculosis es una entidad relativamente común. No lo es tanto para el centro del país. Entonces, imagínense aquí el residente de primer año de medicina interna de la Ciudad de México, que le toca hacer su especialidad en uno de nuestros hospitales en Nuevo León, y empieza con un cuadro, a lo mejor un cuadro gripal. Probablemente nunca hubiera estado expuesto a lo que es la bacteria. Es la primera vez que se expone. Vuelvo a insistir, tuberculosis primaria es la que aparece al primer contagio, al primer contacto con el agente causal. Es la primera primo-infección tuberculosa pulmonar. Se llamaba antes infantil, pero puede producirse en el adulto. Son pacientes que nunca habían estado en contacto con el bacilo, la vía de entrada es la vía aérea. ¿Dónde es más común? Pues en las zonas mejor ventiladas, que es la parte baja del lóbulo superior y la parte alta del lóbulo inferior. El cuadro es un cuadro clínico que inclusive pudiera pasar asintomático o ser similar a un cuadro, decíamos, gripal. Entonces, dentro de su patogenia, pues tiene un periodo de inoculación
un periodo donde se va hacia los alvéolos inferiores, donde es fagocitada por los macrófagos, donde puede llegar inclusive a los ganglios linfáticos y en algunas cuestiones tener una diseminación inclusive hematógena. Sabemos que el bacilo viaja dentro de lo que son los macrófagos, que bloquea ciertas respuestas inmunitarias. Acuérdense que tuberculosis no tiene una reacción inflamatoria aguda, es una hipersensibilidad tipo 4 y decíamos que también tiene la reacción a la tuberculina. Entonces, ¿qué podemos ver en este esquema? Que llega la micobacteria que se une al receptor de manosa a nivel del macrófago, pero que en el macrófago empieza a haber un bloqueo en la maduración, ausencia de pH ácido y formación de un fagolisosoma ineficaz. Todo esto conlleva a evitar la degradación de la bacteria porque se manipula el fagosoma, lo que favorece que como no podamos destruir esa bacteria, estas micobacterias proliferen, que posteriormente se activan otra serie de consecuencias inmunológicas, como es la actividad de la interleucina 12 en los linfocitos T, que se vuelven TH1 con la producción del interferón gamma, que acuérdense que es el potente factor quimioatrayente de monocitos que se vuelven macrófagos hacia los tejidos, que activa macrófagos, el interferón gamma, que produce óxido nítrico, las especies reactivas. Muchas de estas sustancias van a ayudar a la formación de la necrosis de Mycobacterium, que ya conocen ustedes, que es la necrosis, como ven aquí, de tipo gaseoso. Entonces, a lo mejor de rutina no vamos a tomar un estudio de imagen en un paciente con una tuberculosis primaria, pero si estamos en el contexto del residente de primer año de medicina interna que venía de fuera, viene del centro del país e inicia con un cuadro gripal severo, pues pudiera ocurrirse que esto pudiera ser una TB primaria. Si lo llegáramos a tomar, lo que veríamos son estas áreas que se ven como color amarillo, entre queso amarillo y blanco, que es el queso cottage, que le llaman a este tipo de necrosis gaseosa, que puede ser estos nódulos que están por debajo de la pleura y que se llaman focos de Gone. Entonces, por definición, un foco de Gone es una lesión parenquimatosa subpleural que se localiza en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores o en los segmentos inferiores de los lóbulos medio o superior, dependiendo del pulmón que estemos hablando. Y que el foco forma parte de la imagen radiológica de la tuberculosis primaria. Si en este caso, aparte de este acúmulo de material gaseoso por debajo de la pleura, presenta un ganglio positivo, esto cambia de nombre y de foco de Gone se conoce como complejo de Gone. Aquí hay una infección que se disemina por vía hematógena linfática que puede afectar ganglios linfáticos, que es la combinación obviamente de un complejo de un foco de Gone con una afectación ganglionar iliar. Entonces, foco de Gone o la combinación del foco y el ganglio que se llaman complejo de Gone son cambios radiológicos que observarían en la tuberculosis primaria. Entonces, el diagnóstico, pues es un diagnóstico en el cual podemos utilizar la positividad del PPD, la inmunidad parcial a la tuberculosis. La realidad es que ahora cuentan con PCR y el PCR en el esputo de estos pacientes en 1 o 2 horas les puede decir si tiene tuberculosis y en media hora más o 1 hora más les puede decir a qué es resistente. Lo que es cierto es que seguimos pidiendo baciloscopías porque hay un porcentaje de bacilos que debe estar presente en el esputo para que mi paciente pueda regresar a sus labores. Quiere decir, entre más cantidad de bacilos siga presentando, es menos probable que regrese a sus labores o a sus áreas de trabajo o a sus actividades. Entonces, por eso hacemos la baciloscopía.
La realidad es que la mayoría de la tuberculosis primaria, ahora hablando en cómo le va a ir a mi paciente, ¿no? El 90-95% es autolimitada, la inmunidad detiene por lo común la enfermedad, casi siempre se produce una curación, puede haber zonas de reparación, de fibrosis y puede ser que no existe inclusive evidencia radiológica. La evolución, la mayoría dijimos se va a autolimitar, no lo olviden, ¿eh? El 90% de las TB primarias se autolimitan, pero puede haber complicaciones. Hay un 5 a 10% que se complica. Hay una enfermedad pulmonar rápidamente progresiva que se origina con una neumonía gaseosa, con una consolidación pulmonar y que la vemos en pacientes desnutridos o inmunodeficientes. Acuérdense que ya habíamos hablado que para que haya un granuloma yo necesito que haya CD4 del tipo TH1 funcional para la producción de interferón gamma y la formación de granuloma. Si mi paciente tiene SIDA o tiene alguna deficiencia en los CD4, no va a formar granulomas, no va a contener a la micobacteria y esto hará que tenga una neumonía o un evento rápidamente progresivo. La bronconeumonía tuberculosa es cuando el paciente tiene la mala suerte que el granuloma abre hacia lo que es un bronquio. Y la tuberculosis miliar, que es una tuberculosis terciaria, que no es común que de una primaria se vaya a una terciaria, pero aquí mi paciente tuvo la mala suerte que el granuloma abrió hacia un vaso sanguíneo y a pesar de que era una tuberculosis primaria, el hecho de que abra hacia un vaso sanguíneo provoca una sepsis y diseminación, una bacteremia intensa que se va al resto de los órganos y por eso se vuelve una miliar. TB secundaria, ¿qué quiere decir? Es la segunda vez que mi paciente tiene tuberculosis, es decir, es la aparición de la enfermedad en un paciente que ha tenido una primo-infección previa, suele presentarse en adultos. Las dos causas es reinfección o reactivación. Reinfección es que se vuelve a infectar a lo mejor con otra cepa y reactivación es que lo tenía en un estado de latencia y por alguna cuestión en el estrés del paciente esto se reactiva. ¿Cuál de las dos formas es más frecuente? La reactivación. Esa es la más común, un estado de latencia en el cual despierta la tuberculosis en mi paciente. Las reactivaciones se producen en no más de un 5 a 10%, sin embargo, es la causa más común de una tuberculosis secundaria. La reinfección se produce porque hay una inmunidad parcial donde se localiza un mayor número de bacterias o puede ser un paciente que esté en contacto con alguien con una infección activa. Lo más común, vuelvo a insistir, de estas dos formas es la reactivación, que se produce en pacientes donde hay un cambio en su inmunidad, una inmunosupresión transitoria y donde se multiplican estos bacilos. ¿Dónde están de forma latente estos bacilos? En algunos pacientes que llegan a tener, vuelvo a insistir porque no todos lo tendrán, pero bueno, los pacientes que llegan a tener bacilos latentes están en el segmento apical, en los ápices. ¿Por qué? Porque es el área donde hay más aire. El problema en estos pacientes es que la primera vez no tenían respuesta inmune y en esta segunda vez sí tienen respuesta inmune. Entonces, mi respuesta inmune va a intentar quitar esos bacilos, esa lesión, pero no solamente quita las bacterias, lo que hace es que destruye parte del pulmón sano. ¿A dónde quiero llegar? Que se forman cavernas. Entonces, así como decíamos, en la primaria, si yo llegara a sospechar una TB primaria, lo que pudiera haber es un foco y un complejo de Gón. Si yo llegara a sospechar una TB secundaria, lo que van a ver son cavernas. El sitio de reactivación más común es en el ápice o en el vértice, que es el sitio en donde se multiplica el bacilo, que es una respuesta inmunitaria rápida, que hay producción de granulomas, que hay necrosis gaseosa, ya lo dijimos, ¿no? Todo depende de los linfocitos TCD4. La secundaria, esta es la del libro, la clínica que estamos acostumbrados a escuchar. ¿Qué quiero decir? Que casi siempre tiene síntomas como tos crónica, hemoptisis, pérdida de peso,
fiebre de grado bajo y sudoración nocturno. Pueden mostrar un daño a nivel del ápice y que ya dijimos que se llaman cavernas y que la mayoría de las cavernas las vemos en los ápices. Entonces, el cambio radiológico que yo esperaría encontrar en una tuberculosis secundaria son cavernas. Entonces, aquí estamos viendo las lesiones con la necrosis, pero la presencia de cavernas. La evolución, bueno, pues se puede propagar a otras áreas. Si no se da tratamiento, puede ser que lleve a la muerte al paciente. La respuesta inflamatoria depende de los linfocitos T contra ciertos antígenos tuberculosos. Dentro de sus complicaciones hablamos de necrosis, cavernas, calcificaciones o inclusive hemorragias. TB miliar es TB terciaria. Bueno, doctora, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que ya se salió de pulmón, que en este momento tienen pulmón y otro órgano afectado. Insisto, Mycobacterium tuberculosis tiene que tener pulmón afectado porque la vía de entrada es aérea. Pero el momento en que mi paciente tenga pulmón y tenga otro órgano afectado, así sea un ganglio linfático en cuello, que se llama escrófula, eso se llama TB miliar. La TB miliar es una diseminación linfohematógena hacia áreas lejanas que macroscópicamente son nódulos pequeños, múltiples de color amarillo que afectan varios órganos, que se asocia a meningitis, puede causar también meningitis, sobre todo predominio basal, tuberculosis. Le gusta producir TBs, pero en la base del cerebro. Y la linfadenopatía extrapulmonar más frecuente es en la cadena cervical, con un ganglio, con una necrosis gaseosa, con un granuloma, y que esta linfadenopatía de tuberculosis en el cuello se llama escrófula. La enfermedad de Pott, que también forma parte de la TB miliar, que es una tuberculosis de huesos, sobre todo en vértebras. Entonces lo que nosotros vemos son estos nódulos pequeños, amarillos, irregulares, múltiples, que ya les he comentado mucho en clase que mi diagnóstico diferencial en este macro siempre es una carcinomatosis, una infiltración de linfoma, leucemia o una TB miliar. Vean los nódulos pequeños amarillos. Aquí cuando vemos los cortes estamos viendo los granulomas con la necrosis caseosa, con las células en herradura de Langhans y la presencia de bacilos que son positivos a la tinción de Sil-Nielsen. Podemos verlo en peritoneo, en vaso, la enfermedad de Pott en vértebras y lo que decíamos de la meninges, que la tuberculosis tiende a producir meningitis de predominio basal. Coccidioidomicosis es producida por Coccilloides simitis, es un hongo dimórfico de 20 a 100 micras que produce una reacción granulomatosa que se puede ver en pulmón de forma diseminada, de forma residual, de forma cutánea, que son estas esférulas con endosporas en su interior que siempre o casi siempre van de la mano con células gigantes de tipo cuerpo extraño. Es la vía de entrada, es la vía aérea por la inhalación de las artroesporas. Casi siempre es un cuadro gripal que pasa de forma asintomática, que mi paciente puede tener dolor torácico, tos, fiebre, malestar general. No tiene complicaciones o es muy poco común que tiene complicaciones, pero pues tiene que existir alguna, ¿verdad? O sea, lo común es que Cocci no se complique. Si mi paciente es inmunocompetente, pero si va a tener una complicación, aunque no es lo común en los inmunocompetentes, la complicación más frecuente es cavitación. Si mi paciente es un inmunosuprimido, pues lamentablemente la complicación más frecuente es una diseminación. Es una reacción granulomatosa donde vemos células epitelioides con células gigantes, con necrosis, con la presencia de esférulas. Ahora, en cuanto a las enfermedades intersticiales, neumoconiosis, fibrosis pulmonar idiopática, neumonitis por hipersensibilidad, bronquiolitis obliterante, neumonía en organización criptogénica y neumonía intersticial inespecífica.
Neumoconiosis es la inhalación de polvos orgánicos que se quedan depositados en el pulmón. Se designan de acuerdo a la sustancia inhalada: antracosis con carbón, silicosis, sílice, asbestosis, etc. Antracosis es la inhalación de las partículas del carbón que se queda dentro de los macrófagos alveolares, que pueden ser transportados a los ganglios linfáticos iliares y mediastínicos, y que es un material inerte que se puede almacenar de por vida en los diferentes macrófagos. La mayoría de los casos es asintomática y no es complicada. Llegamos a ver este pigmento oscuro dentro de los macrófagos, inclusive dentro de los ganglios. Cuando uno está en una transoperatoria y no sabemos el sitio del origen y nos mandan un ganglio con carbón, asumimos que estamos o en mediastino o cercano a región iliar. Lo que es cierto es que la mayoría de las antracosis no serán complicadas, pero como todo en la medicina, y la máxima de la medicina es que la dosis hace al veneno. Entonces tenemos una población de pacientes que se pueden exponer a grandes cantidades de carbón. ¿Quiénes son esos pacientes? Pues los que trabajan en las minas de carbón. Ellos tienen dos formas. Pueden tener una forma no complicada con manchas de carbón de 1 a 2 milímetros, con nódulos, con macrófagos, con carbón, con algo de fibrosis alrededor. Y dentro de las formas más complicadas, pues son ya cuando forman prácticamente cicatrices de 2 a 10 centímetros, que pues una cicatriz y una fibrosis extensa en pulmón, pues ya sabemos que, o hay que empezar a pensar que va a haber un daño respiratorio. Vean el cambio en el pulmón. Esta es una forma complicada, la mayor parte del pulmón está fibrótico, es negro porque aquí podemos ver la presencia del carbón dentro de las áreas de fibrosis. Silicosis es el sílice, es una forma cristalina, es la enfermedad laboral más prevalente en el mundo, ojo. La neumoconiosis más común, pues es por carbón, porque está en la contaminación, la antracosis, pero la asociada a un trabajo es la silicosis porque está asociada al uso de la arena de la construcción. Se ha asociado menos frecuentemente al cáncer de pulmón. Algunos autores dicen que se pudiera asociar, pero lo que sí se ha asociado mucho es a tuberculosis. Tienen una incidencia alta de tuberculosis, puede tener calcificaciones, pueden tener calcificaciones en forma de cáscara de huevo. Vemos zonas condensadas, densas a nivel del pulmón, que podemos hacer una birrefringencia para ver el depósito de un material mineral. No pudiéramos saber por histología exactamente qué es, habría que hacer pruebas y mandarlas a otros tipos de laboratorio. Y la silicosis tiene 3 formas: nodular simple, masiva progresiva y la forma aguda. La nodular simple es la más común y creo que el nombre nos lo dice, ¿no? Se forma un nódulo silicótico con algo de fibrosis alrededor. En la birrefringencia vemos el depósito del metal. Clínicamente no tiene sintomatología, así casi siempre es un hallazgo en un chequeo de rutina. Fibrosis masiva progresiva. ¿Qué diferencia hay con la anterior? Que tiene un nódulo, pero que aparte ya tiene fibrosis. Obviamente es una probablemente mayor cantidad de exposición a mayor cantidad de sílice, por eso decimos que está relacionada con la cantidad del sílice, y que con esta fibrosis pues mi paciente va a empezar con alguna dificultad respiratoria. La silicosis aguda es muy poco común, pero es muy grave, porque es como un evento comparado como si fuera algún tipo de evento alérgico, donde mi paciente se expone al sílice y todos sus espacios alveolares se llenan de esta sustancia eosinofílica, que es un tipo de silicoproteína que está tapando los espacios alveolares, y pues el paciente empieza con una insuficiencia respiratoria y con una disnea. No hay una formación de nódulos y fibrosis, el problema es este líquido de proteínas que está bloqueando lo que es los alvéolos, que puede agravarse, y que dice que si el paciente sobrevive, es frecuente que pueda quedar con una fibrosis pulmonar difusa. Asbesto. El asbesto es
es una entidad que se inhala, que puede llegar a los conductos alveolares, que puede producir una alveolitis, una fibrosis bilateral difusa, derrames pleurales, placas pleurales, atelectasias, carcinomas, mesoteliomas. El derrame pleural, siempre que pleura sufra, es un derrame pleural. Lo que sigue en este derrame pleural es averiguar las características del derrame pleural, y eso es algo que ya habíamos discutido. Puede haber las placas pleurales, que son estos nódulos que podemos llegar a ver, la fibrosis que vemos en la pleura, que a veces inclusive produce atelectasias redondas por la fibrosis. En el cáncer del pulmón, específicamente mesotelioma, porque el mesotelioma se origina en el mesotelio, ese epitelio cúbico que recubre parte de lo que es la pleura. Y esto que ven, todo lo blanco que están observando aquí es el mesotelioma yéndose por los espacios. Entonces, la exposición a asbesto es la causa número 1 de mesoteliomas malignos que se originan en pleura. Y si mi paciente, aparte de exponerse a asbesto, fuma, pues el riesgo se va altísimo, se va hasta 60 años. Sabemos que la relación del mesotelioma maligno al asbesto existe y que es estrecha y que se desarrolla a partir de las células mesoteliales que recubren la pleura. Lo es, aunque el paciente no lo recuerde. O sea, no crean que todos los pacientes que tienen un mesotelioma o trabajaron en una fábrica de asbesto o vivieron cerca de una fábrica de asbesto. La realidad es que muchos pacientes no pueden definir en el sitio en el cual pudieron haber tenido una exposición al asbesto. Pero lo que quiero es que les quede claro es que si alguien tiene un mesotelioma maligno, en algún punto de su vida se expuso al asbesto, aunque no lo recuerde, ¿sí? No, o sea, no todos nos van a decir, trabajé en una fábrica de asbesto. La fibrosis intersticial, los daños intersticiales, fibrosis pulmonar idiopática, neumonitis por hipersensibilidad y bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. La fibrosis pulmonar idiopática es una, como su nombre indica, fibrosis que ocurre en el intersticio, que es progresiva, que va de la mano con una inflamación y una insuficiencia respiratoria. Puede ser que sea secundaria a una respuesta inflamatoria de las paredes alveolares, donde los neumocitos tipo 1 son sensibles a la lesión, que producen hiperplasia posterior de los neumocitos tipo 2 y se genera una proliferación de fibroblastos que termina en una fibrosis excesiva. Puede ser llamada también una alveolitis fibrosante criptogénica. El concepto actual es que la fibrosis está ocasionada por ciclos repetitivos de activación y de lesión epitelial a partir de algún desencadenante que todavía desconocemos. Todo apunta a que probablemente hay un daño en el factor transformador beta 1. Se ha visto que muchos de estos pacientes se expusieron a ciertos factores ambientales como el tabaco, humos de metal, polvos de madera. Se ha visto también que algunos presentan mutaciones TER y TERC que codifican la telomerasa con cambios en la mucina, con cambios en las lesiones alveolares y pues en general son pacientes, ¿no? Pacientes generalmente de edad de adultos, ¿no? La fibrosis pulmonar idiopática puede llegar a tener hipoxemia, cianosis, una falla pulmonar crónica y progresiva. Algunos han demostrado tener inmunocomplejos y crioglobulinemias, lo que pudiera hablarnos de que a lo mejor hay un mecanismo inmunitario en algunos de estos pacientes, cuestión que todavía pues no está avalada en todos los casos. Pueden tener disnea y tos de meses de evolución, infiltrados intersticiales y en general pues tiene un pobre pronóstico, que el pulmón termina prácticamente fibroso y da esta imagen que conocemos como empanal de abeja. La neumonitis por hipersensibilidad
secundaria a la exposición a algún antígeno inhalado o algún tipo de polvo. Se llama alveolitis alérgica extrínseca. Puede evolucionar a una neumopatía fibrosa crónica. En fases agudas se piensa que se deba a una reacción de hipersensibilidad tipo 3, pero más adelante forma granulomas, entonces se ha visto que pudiera ser también una 4. Hacer una primero 3 y luego una 4. Produce un cuadro agudo, febril, con algo de dificultad respiratoria. Vemos un infiltrado y sobre todo ven aquí la formación de un granuloma joven. Por eso dijimos que en fases avanzadas pudiera ser un tipo 4. Otro ejemplo que estamos viendo, pues la formación ahí de granulomas. La bronquiolitis obliterante, neumonía en organización o neumonía en organización criptogénica es una enfermedad que se produce como una reacción a enfermedades infecciosas o inflamatorias. ¿Como cuáles? Pues una neumonía viral, bacteriana, toxinas o fármacos inhalados, enfermedades del tejido conectivo, enfermedad de injerto contra huésped, trasplante. La clínica son múltiples opacidades en forma de parches bilaterales, tiene tos, tiene disnea, y son pacientes que han padecido recientemente algún tipo de infección respiratoria. Algunos se recuperan espontáneamente, la mayoría le va muy bien con esteroides. Forman estos tapones que están formados por tejido conectivo y que cierran la luz, o lo podemos decir, obliteran, de ahí su nombre. La mayoría de las veces lo hacen a los bronquiolos. ¿Cómo sé que esto es un bronquiolo? Porque no tiene cartílago. Y este tapón, que se llaman cuerpos de Masón, que está conformado por tejido conectivo laxo, está obstruyendo al bronquiolo. Por eso se llama bronquiolitis obliterante. En ocasiones también lo podemos ver estos tapones de Masón a nivel de los alveolos. No hay una fibrosis intersticial, no hay un panal de abeja y decíamos que por lo común tiene buen pronóstico y buena respuesta a los esteroides. Hay otra cosa que se llama neumonía intersticial inespecífica. Bueno, es una enfermedad pulmonar intersticial difusa que no muestra muchos cambios como en otras enfermedades. Tiene peor pronóstico, puede ser idiopática, puede asociarse a enfermedades del tejido conectivo, tiene tos, disnea y son mujeres, por lo común, mujeres no fumadoras en la sexta década de la vida. Los estudios de imagen pues dan o muestran opacidades reticulares bilaterales simétricas en lóbulos inferiores, pero a lo mejor pues no muy específicas. Si se llegara a tomar una biopsia, vemos que tiene una inflamación intersticial crónica, leve, de leve a moderada, con linfocitos, con células plasmáticas, y que las pacientes jóvenes o los pacientes jóvenes que tienen un patrón celular, pues tienen relativamente mejor pronóstico. El patrón fibrosante, pues son lesiones fibróticas difusas en parche y que no hay focos fibroblásticos, panal de abeja, ni enfermedades hialinas o granulomas.